Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 12 de febrero del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Entonces llegaron los fariseos, que comenzaron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cortito el Evangelio, y muy manifiesto aquello que Jesús siempre dice, proclama, enseña, y que en aquellas personas que verdaderamente tienen fe son palabras decisivas. Estas, por ejemplo, que le dice Jesús a los hipócritas, aquellos que dicen y no hacen, aquellos que no están anuentes a la recepción de un don que procede de Dios y que es privado, secreto, no es una cosa que se publique a los gritos, no es una cosa para venderla como si fuera marketing o propaganda en una emisión de medios. El Señor busca aquello que encontró tantas veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo encontró en la mujer hemorroísa, en Jairo, el padre de la niña que estaba muy mal, ya a punto de morir, y la fe obró. Y más bienaventurado, le dice nuestro Señor resucitado a Tomás, que fuera su apóstol, aquellos que no han visto y han creído. Creer sin ver, no ver para creer. Es una ecuación que invierte los términos y que invierte también la vida y la muerte. Pasar, sí, del milagro fácil, casi del milagro circense, ¿no es cierto?, a una verdadera visión de aquello que podemos llamar milagro, prodigio, signo que manifiestamente hace el Señor cuando en nosotros está la fe depositada en Él, que es el mayor signo, la mayor señal de la presencia de Dios y la operación de Dios en cada uno de nosotros. En este pasaje una vez más se muestra, fíjese, fariseos, sí, aquellos que proclamaban la ley de Moisés, la conocían de memoria sin duda, pero no discernían el contenido de la ley, el sentido espiritual que ésta tenía, y por lo tanto frenados en la letra, en la carne, decían y no hacían, porque si hubieran hecho como aquello que estaba escrito, hubieran encarnado una palabra que en ellos hubiera sido permanentemente revelación de una verdad que se manifestó a todos aquellos que verdaderamente lo recibieron, nosotros mismos y en cualquier tiempo de la historia, aquellos que recibieron la palabra de Dios, que creyeron en esa palabra, que no pidieron previamente una señal espectacular para verdaderamente creer. Fíjense, aquí ¿para qué se juntaron? ¿Por qué buscaron a Jesús, en este caso los fariseos, publicanos, los grupos que descreían y que calumniaban al Señor? Buscaban discutir con Él, poner en evidencia por parte de Jesús un error. Creo que nunca lo encontraron. Y al mismo tiempo el error quedó manifiesto en ellos mismos. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué le piden a Jesús? Le piden un signo, una señal. Acá dice, Jesús suspiró profundamente. ¿Y cuál fue la conclusión? Propia de la sabiduría de Dios. A esta generación se refiere a estos que actúan como los fariseos, ¿no es cierto?, como los hipócritas, como aquellos que no tienen fe, que no creen, que no le creyeron a Jesús, por supuesto, cuando en Jesús tenían la mayor señal que podían haber buscado,
la misma presencia de Dios en medio de ellos. Bueno, y no solamente no le creyeron, sino que lo calumniaron y finalmente buscaron deshacerse de él y matarlo, como lo que finalmente hicieron. Esta generación no tendrá ningún signo. A esta generación, a este tipo de personas, a estos que no parten desde la fe, desde la confianza, como vimos en los evangelios de estos últimos días, como el leproso que se acercó a Jesús y que le dijo, si tú quieres, tú puedes, porque creyó. De tantos casos de personas que se acercaron con fe a Él y tuvieron los signos, tuvieron las señales, tuvieron los milagros. Y finalmente, ¿cuál es el milagro mayor? La vida que el Señor nos da. La vida que el Señor nos muestra cuando Él se nos presenta, cuando la palabra de Dios viene a nosotros. El pan de la palabra, hermanos. Ya tenemos un alimento para finalmente digerir plenamente ese alimento para aquellos que verdaderamente creen y obran en consecuencia en el pan de la Eucaristía. Los verdaderos practicantes de estas cosas, no los especuladores teológicos en torno al sentido de la palabra, repitiendo lecciones aprendidas, creyendo que con eso agradan a Dios y edifican al prójimo. Con eso solamente hacen como los fariseos, que se jactaban delante de la ignorancia del pueblo y utilizaban la ley para castigar directamente, para golpear con una especie de masazos teológicos a aquellos que ignoraban de la manera en que ellos lo conocían, porque tampoco la conocían, el sentido verdaderamente sentido en el amor de la ley que procedía de Dios a través de Moisés. Bueno, ¿qué les dice Jesús? Ya tienen ahí, tienen la ley y los profetas, con eso es suficiente. Dicen que la conocen, bueno, ¿por qué piden signos, señales, prodigios, milagros? Ya los tienen a la mano. ¿Por qué no hacen como la palabra les está diciendo? ¿Por qué no aman, por ejemplo? Hay que partir, hermanos, de una actitud que llamamos de fe, y es cierto esto. De creer en aquel al cual nos acercamos, de que Él va a hacer en nosotros eso que dice. Porque el Señor sí hace lo que dice. Dios hace lo que dice. ¿Y sabe lo que dice Dios? Hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Eso hace Dios. Eso hace Dios en nosotros. Pero sin la fe nuestra en Él es imposible. La falta de fe, el buscar desde la humana negación, desde la humana ignorancia, porque así debemos finalmente definirla, buscar en Dios la grandeza de una vida que solamente está en Dios, procede de Dios cuando nos acercamos a Dios de la manera en que Dios nos recibe, cuando creemos en Él. ¿Creían en Jesús estos fariseos? No creían para nada. Querían discutir con Él. ¿Con qué argumentos? Con argumentos opuestos a la verdad, desde la mentira, claro está. ¿Qué hace el Señor? Y luego de decirles esto, que no tendrán el signo que pretenden, porque no lo tuvieron tampoco, partió a la otra orilla, fue a buscar al lugar opuesto donde estaban estos. Sabemos cómo la gestión salvífica de nuestro Señor Jesucristo encontró a tantas personas que finalmente creyeron en Él porque obraron en consecuencia con lo que escuchaban y creían en el Señor. Creer primero para ver después, hermanos, para ver aquello en lo que se ha creído. Y lo que se ha creído, si verdaderamente se tiene fe, es que este Dios que viene a nosotros en Cristo Jesús es verdaderamente redentor y salvador de todos nosotros. Es verdaderamente lo que dice, camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida en nosotros, por nosotros, y hace de nosotros también lo que es Él. Un camino, una verdad y una vida que desde el servicio en el Señor, cuando verdaderamente lo entendemos, desde la fe y la humildad consecuente, obramos por el otro lo mismo que Dios hizo por nosotros. Amamos, hermanos, verdaderamente con el amor de Dios, con el mismo amor con que Dios nos ama.
¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que como bien dices, a veces nosotros estamos como los fariseos, queremos signos, y el Señor obra conforme a la voluntad de Dios, pero nosotros en nuestra ceguera, en nuestra condición adámica, queremos que haga nuestra voluntad, no la del Padre Celestial. Y como no hace nuestra voluntad, ¿qué es lo que lo rechazamos? Y tenemos que ser conscientes, sobre todo los cristianos, Miguel, de que nuestra capacidad es muy limitada y que muchas veces no sabemos ni siquiera nosotros mismos lo que nos hace bien, pero Dios sí lo sabe. Como tú mencionabas, Él nos hizo a su imagen y semejanza, sabe qué es lo que nos hace falta. Y por eso, Miguel, en el Padre Nuestro decimos: hágase tu voluntad. No que se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y claro está, Patricia, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que amemos. Que amemos. Como Él nos ama. Si nos hizo y dice, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. ¿Qué quiere Dios? Que seamos como Él nos hace. ¿Y cómo nos hace Él? Él nos hace perfectos para la vida, porque somos obra de sus manos. Lo vamos a entender si cabalmente, si partimos de una fe, de un acercamiento con la plena confianza con que lo hace aquel que tiene fe en el Señor, el que entiende que el único que quiere y puede es Dios, y finalmente nosotros en Él y por Él también. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de disposición, de plena disposición al servicio desde la humildad de aquello que nos enseñas, desde el amor con que nos amas y finalmente nos haces verdadera imagen y semejanza tuya. Señor, lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.